Hola, bienvenidos a la tercera sesión de Resistencia Vital. Hoy invité a una persona que se me hace un ser humano entrañable, pero sobre todo congruente. Y creo que para mantenerse congruente hay que tener ciertas habilidades emocionales en la vida. Lo que le quiero preguntar efectivamente es cómo alguien enfrentándose a todo lo que se ha tenido que enfrentar como defensor de derechos humanos, como defensor de víctimas aquí en el país y también a nivel internacional, Emilio Álvarez y Casa ha conseguido mantenerse congruente sin tirar la toalla, sin darle por su lado a quienes quieren violentar y a quienes blindan la violencia contra los derechos humanos. Así que bienvenido Emilio y bienvenidos ustedes. Vamos a empezar esta tercera sesión. Emilio, pues estoy muy contenta de que estés aquí. Muy Gracias querida. por venir. Querida May, ¿estás fría? Estoy fría, ¿verdad? ¿Estás Soy fría? de manos frías. No Mira. continúo con la frase porque... No, es correcto, nada más así. Pero así lo así dejo. Así lo dejamos. Oye, soy de manos frías, pero estoy contenta de que estés aquí y la verdad es que como que cada vez que voy a empezar, esta es la tercera sesión, apenas estamos empezando con este proyecto, que el origen es cómo poder sobrevivir a momentos en donde ya de plano sientes que no tiene mucho sentido. En el caso de tu persona, creo que estás normalmente abocado. Me ha tocado seguir tu trayectoria de cerca en muchos temas, incluso fuiste tú el que nos incursionaste en el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar y yo te lo agradezco muchísimo. Pero justo lo que quiero ahora es más que hablar del trabajo que haces hacia afuera, es del trabajo que haces internamente con tus emociones, con tus desafíos, con aquello en lo que pues cotidianamente uno a veces tiene que dejar a un lado, pero que llegando a la casa en la noche tiene que retomar, porque es tu vida personal, ¿no? Y empiezo quizá con la pregunta más dura, pero después nos vamos suavizando, no te preocupes. Nada más para abrir boca. Exacto, nada más para abrir boca, que es, ¿cuál es como el momento en el que has sentido, probablemente hayas tenido varios, ¿no? Pero algún momento crítico en donde hayas dicho, la verdad es que ya no puedo seguir por esta ruta, o no sé si esto tenga mucho sentido, que te haya simbrado a nivel personal, Emilio? Hay momentos en tu vida que te ponen por delante lo que yo retomo de San Ignacio por mi tradición católica cristiana, de principio y fundamento. Y hay varios hitos. El primero fue la primera vez que subí al volcán Popocatépetl. A ver. Yo estaba en los Scouts. Ajá. ¿Cuántos años tenías? ¿Un niño? 15. Pues 15, un niño. Chamaquito. ¿No? Joven valor, chamaco. Ajá. Y estaba subiendo. Para subir te pones unas suelas con puntas. Se llaman crampones. Ok. ¿No? O spikes, le dicen algunos. ¿No? Ajá. Y te los amarras. Y al subir se me atoró el pie. Llevaba un pantalón, ¿no? Como unos pants. Ajá. Y se me atora y en eso me iba a caer. Sí. Pero si te caes hacia la pendiente, pues nada te para. Ajá. Pues es un precipicio casi. Pues sí, porque la pendiente del volcán es muy inclinada. Entonces si te caes, pues luego a ver cómo te tratas de detenerte. Y ya cayéndome logré romper el pantalón y dar el paso. Pero me acuerdo que me tuve que sentar porque casi me mato. O podría haberme la matado. Muerte a... Así. Nada. Y entonces te hace un poco ver las cosas en las que crees y las que piensas. Y eso me ha pasado varias veces. Una vez también me caí y me quedé sin aire. Ajá. Y perdí el sentido. Sí. O a veces en temas, una vez viajaba con mi papá. Justo le estaba platicando ayer a mis hijas y a hijo. ¿Ah, sí? En el 92. ¿A dónde iban? Íbamos a Ticumán, Colima. Iba con la que era mi novia, que luego se... ¿Fuiste muy noviero? No mucho. No mucho. Ok. Enamoradón, pero no muy noviero. Iban a Ticumán y te Íbamos dejaban a llevar a la Ticumán. novia al viaje. Sí, pues éramos ahí. Yo estaba entonces en Cencos, iba con mi padre. Iba a una reunión muy signo de la época. Ajá. Movimiento de Cristianos Comprometidos en las Luchas Populares. Ok. Era el 92, era el 5º centenario, entonces había muchas expresiones. Y esta era la expresión pues, de la teología de liberación. Sí. Y había un columpio en la carretera. Y esto que estás punta a punta, pero hay una bajada. Sí. Y cuando empiezo a bajar en una carretera de 2 carriles, se me pone un coche al lado derecho
como en el acotamiento. Y levanto la mirada y había un tráiler en el carril contrario y un tráiler en mi carril. O sea, iba frente a ti. Iba frente a mí y tenía un coche acá al lado. Entonces yo dije, bueno, es un carcachón, le acelero, le gano. No. No lo lograbas. No lo lograba y como más aceleraba, pero más me acercaba. Estuvimos tan próximos de que nos mataran que mi padre se toma el tablero y grita. Yo iba manejando. Y en ese momento algo me pasa que freno, me pongo atrás del coche que iba a la derecha y pasa el trailer rozando. Y ahí en ese momento dices, ay, cabrón, casi nos mata. Casi nos mata. Y entonces pasa que otra vez valoras. ¿Cuántos años tenías ahí? Eso fue en 92, tenía 27 años. Yo soy del 65. Ok. Y hay también condiciones del trabajo. Ajá. En 94 se metió el ejército, la policía, inteligencia, varias veces a CENCOS. En mi trabajo he recibido varias veces amenazas de muerte. Y si te preguntas, ¿sigues o no sigues? ¿Qué es lo principal? La más reciente fue un tumor de una hija. Sí. Mi hija Guadalupe tiene 28 años. ¿Es tu hija mayor? Mi hija mayor, tengo 3. Guadalupe tiene 28, Luisa 26, Jesús 21. Y podría haber sido un tumor de cáncer. Le hacen la biopsia el 3 de julio. Sí. El día después de las elecciones. Después de las elecciones. Y esa semana fue muy angustiante y yo decidí cerrar. En un momento le encuentran los resultados de la biopsia y le dicen, hay deformación celular. Que era la manera amable de decir, puede ser cáncer, claro. Entonces yo no estuve en esa entrega de resultados, tuve citas previas y ella llega conmigo pues llorando. Yo apago la computadora y simbólicamente decidí apagar todo lo demás. Lo que importe, ¿no? Y fue un recordatorio de lo que es lo fundamental. Entonces, yo creo que en esos casos, ¿por qué te narro estos hechos? Porque te regresa a lo que es fundamental. Yo decía, México tiene mucha gente que está dando la batalla democrática, pero Guadalupe solo tiene un papá. Si yo no me rescato aquí en el volcán, nadie me va a rescatar. Si no hago para evitar que me maten, nos van a matar. Hay momentos límite en los que tú tienes que tomar ciertas decisiones de qué hacer. Sí. El aprendizaje ha sido ante esas situaciones, tal vez por mi signo, yo soy Aries, y los Aries somos gente de acción, ¿no? ¿Y qué hago? Sí. Y trato de moverme de lo que puedo moverme. Sí. Y trato de conectar las cosas en las que creo. Oye, ya te veo muy enfocado a los signos y me acuerdo que Guadalupe es astróloga. Entonces veo que ya estás aprendiendo sobre Soy una nulidad, pero estoy aprendiendo. Lo estás intentando. Lo estoy intentando, o sea, no estoy negado. Así ¿no? es. No estoy negado. Oye, te iba a preguntar, me cuentas 3 eventos, 14 años, luego el del accidente, el posible accidente frente al tráiler que se les venía, ¿cuántos años tenías? Tenía 27. 27. Y lo del ejército, pues supongo que cuando estabas en CENCOS eso tenía casi década, 30. ¿no? En 94. Estabas joven. Sí, tenía... Yo me estoy imaginando al ejército de estos últimos momentos. Y luego tuve varias amenazas. O sea, en el 94 en tiempos del ejército zapatista, en tiempos del ejército zapatista. Y luego cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos. ¿También? También. ¿Entre ejército y policía federal? Pues, mira, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando el informe de News Divine. ¿No? Nos llegaron varias amenazas de muerte. Y tú dices, me puse a pensar qué es lo importante y qué no lo es. ¿Hay alguna diferencia entre el niño de 14, el joven de 22 y el hombre maduro de más de 30 y sus prioridades para mantenerse con vida? Sí. A ver. Mira, lo que yo he aprendido es que tú tienes que apostar en las cosas en las que crees. Cuando estaba en la comisión, por ejemplo, había una enorme disputa en la ciudad, una batalla no solo política, sino cultural, sobre la ley de sociedades de convivencia. Y yo sí creía que eso tenía mucho sentido con independencia que fueras no de la diversidad sexual, que no hubiera ni violencia ni maltrato a los derechos de estas personas.
cualquier cantidad de amenazas. No lo hagas, es indebido, te van a quitar presupuesto. Y al final del día te encuentras tú con tu solitud tomando esa decisión. Claro. Oye, y aquí yo sí quiero hacer un paréntesis más porque a ti se te cataloga mucho de conservador y de derecha, que porque pues ahora sí que siempre estás expresando esta fe que tienes, ¿no? Eres católico, pero para mí siempre ha sido muy evidente cómo logras distanciar, o quizá no sea la palabra distanciar, sino saber fusionar tu fe y cómo miras la religión y cómo miras, por ejemplo, las posibilidades de que tengan los mismos derechos las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, ¿no? Q. Claro. Y has sido un defensor permanente de sus derechos. Entonces te enfrentas con quienes te amenazan, pero también con quienes te colocan en una parte donde, pues, si eres católico, no puedes estar de ese lado. Sí. ¿A qué te has enfrentado con eso? Mira, a veces somos presas de nuestras ideologías y creencias. Y hay una marcada tendencia a etiquetar y reducir. Entonces, pues si Emilio es católico, entonces es conservador. Si Emilio es católico, entonces está en contra de la diversidad sexual. Y es una síntesis, pues, no solo ofensiva, sino incorrecta. Porque la vida es más que blanco y negro. Exacto. ¿No? Es un bonito arcoíris. Sí. ¿No? Y yo te podría decir, mira, la igualdad ante la ley es un principio de ética cristiana. Viene de la igualdad ante Dios. Y si todos somos iguales ante Dios, ante Diosa, dice una de mis hijas, gracias a Diosita. Me encanta esa idea. Okay. ¿No? Porque Dios es muy grande, entonces ¿para qué lo etiquetas? Sí. ¿No? Y además puede ser lo que tú quieras que sea. O sea, no me gusta encasillar. Soy de una tradición mucho más abierta, mucho más ecuménica. Y entonces digo, pues si para Dios todos son iguales, todos tenemos derechos, entonces esa ética la aplico al tema de los derechos humanos. Y no tengo que ser indígena para apoyar la causa de la justicia de las personas indígenas, no tengo que ser migrante, no tengo que ser LGBTI, no tengo que ser trabajadora del hogar. Sí. Pero si hay una causa de dignidad y justicia, la voy a acompañar. Sí. Y eso es lo que ha intentado ser la línea conductora de mi vida. Y hay gente que, pues sí es católico. Pues sí, pero me la jugué políticamente, institucionalmente, con la ley de sociedades y convivencia y defendiendo los derechos de las personas de la diversidad sexual, de la comunidad LGBTQ y más. Hoy hay muchos jóvenes, muchas juventudes que no conocen de dónde vienen esas luchas. Porque caminan por las avenidas. Nunca se preguntaron que antes era una vereda. Claro. ¿Quién abrió la vereda a hacerle una calle y luego una avenida? Esas preguntas casi no las hacemos. Y luego nos quedamos en estereotipos. Sí. Ahora, para mí, la fe es un gran motor de mi vida. Sí. ¿No? Y con eso, de alguna manera, eso es lo que te sostenía a los 14, a los 22 y después sí, de los 30. Y hoy. Y hoy. Sigue siendo un hilo conductor. Ajá. ¿No? La fe es un gran hilo conductor. La fe en la humanidad, la fe... Yo creo en Dios, Diosita. Ajá. También creo en la humanidad, creo en las personas, creo en el amor. Okay. El amor es eventualmente la forma en que yo describiría la fe. ¿Y cómo haces que esa fe, me voy a concentrar en la más tangible, quizá para los que no estamos tan familiarizados con temas religiosos, en la humanidad, cuando has estado inmerso en ambientes completamente ríspidos, en donde la humanidad a veces parece tener un muy pequeño tamaño, Emilio? La humanidad tiene rostros muy bonitos, maravillosos, tiene rostros horribles. Es capaz de las creaciones más sublimes y de las atrocidades más terribles. La humanidad es la del beso y la caricia que te hace llorar de amor y la de los hornos de Hitler. Sí. La humanidad tiene o la de los desaparecidos, esos contrastes, ¿no? Y los descuartizados. Tiene esos extremos. Sí. Mi opción de vida, que es de la causa de los derechos humanos, me ha acercado a expresiones muy dolorosas. Y a veces mi materia prima es el dolor o el conflicto. Sí. Pero también es la esperanza y el amor. Sí. Y entonces procuro ser un albañil de la esperanza. O sea, procuro trabajar para construir esperanza y
entornos o momentos o dificultades más oscuras, tratar de entresacar las cosas que valen la pena o por las que vale la pena trabajar. Oye, y en la última ejemplo que me ponías me parece distinto a los otros, fíjate. Porque en los primeros te enfrentaste a tu posible muerte, ¿no? Que libraste y que te dio oportunidad de reflexionar, de agradecer, de reparar y decir, le voy a dar más prioridad a lo importante. En el tercero también priorizaste, pero no era tu muerte física la que te atemorizaba, sino el no estar ahí para alguien que empezaba a correr peligro de muerte, que afortunadamente no, pero seguramente el miedo que te entró era no solo que tu hija no te tuviera completamente atento a lo que necesitaba, sino que tú la pudieras dejar de tener de un día a otro. Tiene razón. O sea, ese miedo de perder a alguien el hilo conductor, que te puede descolocar por completo. El hilo conductor es hacer algo ante esa situación. A ver. No, ese fue el hilo conductor. Las situaciones son distintas y tienen una noción donde el sujeto es distinto. No el sujeto, el alcance. El alcance. ¿No? El alcance, porque una cosa es una acción sobre ti mismo, otra cosa es una acción donde hay algunos otros y otra cosa es una acción sobre tu hija, ¿no? Porque uno prefiere, distintas. A veces, no sé, pero si te dan a elegir, estoy segura que tú como yo prefieres ser tú el que no viva a vivir la ausencia de ciertas personas que para ti son prioritarias. Las hijas, los hijos son eso. Sí. Entonces, enfrentarte a esa posibilidad creo que es profundamente más difícil que enfrentarte a tu posible muerte. Fíjate que es, sí, o sea, dibujar la vida sin una de mis hijas, o sea, que se te pone no teóricamente. Se te pone ahí aquí, la realidad. Puede aquí ser la realidad. Los próximos meses, tocamos madera y no es. No pasó, ¿no? No pasó, pero estaba ahí la posibilidad. Te la ponen así, tal cual, ¿no? Mira, vamos a operar y pues esperamos que no haya problema. Y los médicos tratan de darte información que te haga atenuar esa dificultad. Dicen, bueno, el porcentaje es menor, ella es joven, ella es sana, pero el riesgo está. Y tienes toda la razón. O sea, uno preferiría el sufrimiento a tu persona que al de tus hijas e hijos e hijes. Porque más uno piensa, pues muerto ya no me enteré, ¿no? Muerto ya probablemente tengan que vivir la dificultad de no tenerme como contenedor, como pues este hombre de familia que eres, pero en realidad no sabes cómo vas a enfrentar tú esa ausencia. O sea, no, sí puede ser. Y mira, mi esposa y yo, Raquel, apostamos a un modelo de educación que intentamos que fuera fundado en la libertad. El tema es cuando las hijas, les hijes te la aplican. Pues claro, si no, ¿para qué la pones? ¿No? O sea, ¿qué querías? ¿No? Y entonces hemos tenido varios dilemas ahí fuertes. Y ahora es un poco también con eso. O sea, la enfermedad de Guadalupe, no necesariamente incluso estemos de acuerdo en nuestros principios y fundamentos. Guadalupe no tiene las mismas anclas espirituales que yo. Casi nadie, Emilio, ya a estas alturas. ¿Sí? Eres una excepción. Todavía hay mucha gente, pero cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos, es un hecho real. Yo a veces desearía tenerlas, pero no es algo que se desee y se practique. No, es algo que se tiene o no se tiene. Yo creo y también hay experiencias de vida que te acercan o no. Claro, o que te alejan también. O sea, yo me hago cargo. Hay gente que ha tenido tan malas experiencias en mi iglesia que lo último que quiere es acercarse a esa iglesia. Y hay este fenómeno de confundir vivencia personal, institución, fe y religión. Claro. Entonces, todo conjunto, dices, o sea, ¿cómo carajos puedes tener fe? Pues con los legionarios, claro. ¿No? Mira, pusimos el mismo ejemplo, ¿no? Oye, pero eso un poco dice, ¿cómo mantiene la fe? Fíjate qué increíble, ¿no? Muchos de los promotores de los derechos humanos son órdenes religiosas, pero a la vez inventaron la Inquisición. Sí, es ese contraste de lo más humano y lo más inhumano, ¿no? Las atrocidades y las extraordinarias cosas, ¿no? Oye, pero me quiero regresar. Entonces, Guadalupe no comparte este piso espiritual como el tuyo, digamos, probablemente tiene otro, ¿no? Sí, claro, tiene otro. Y eso los ha hecho tener diferencias en cómo aproximarse a lo que podía venir después de ese diagnóstico. No, porque hemos aprendido a respetarnos y nos quedamos en lo común. Okay. ¿No? En lo que coinciden. En lo que coincidimos. Yo no espero que Guadalupe crea lo que yo, ¿no? Pero si yo
o hago una oración por su bienestar, pues ella no le hace problema. Claro, no le quita nada, ¿no? Al contrario. Y fue muy bonito porque hubo de nuestra comunidad, nuestras comunidades, expresiones de cariño desbordadas, ¿no? Oraciones. Lo concretaban, les pido sus oraciones y buenas vibras. Para que también empatara con lo de Guadalupe. Empatara con lo de Guadalupe. Pues ¿no? sí. Y eso fue muy bonito. Claro, ¿no? claro. Había gente que te mandaba buenas vibras, buena voluntad, ¿sí? Te mando mi amor, ¿no? Y otros pues, los tenemos en nuestras oraciones o rezamos por ustedes o vamos en una cadena de rosario. Todo suma, ¿no? Y no tiene por qué ser ni hay motivo de desencuentro, ni de agravio, ni de disgusto. Sí. Todo suma. Y hay gente que dices, pues qué bonito que me tengas en tu pensamiento. Claro. Qué bonito que haces una oración, qué bonito que me mandes buenas vibras. Al final de cuentas, es un poco ahí cuando digo, pues todo es son manifestaciones del amor. Eso Oye, yo sí Emilio, creo. y esta pregunta que probablemente tu fe sea tan fuerte que me digas que no, pero ¿crees que hay momentos en donde en serio la fe se pone a prueba? Sí. A ver, ¿tienes alguno? Pues justo estos dilemas, ¿no? Ajá. Cuando ves gente de tu iglesia que hace las atrocidades que hace, dices, carajo, ¿cómo hace? O cuando ves atrocidades, ¿no? Claro, porque las has visto muy de cerca como defensor de Y derechos te duele, humanos, ¿no? te Sí. duele, lloras. Cuando hicimos la caravana con Sicilia, Sí. recorrimos el país. Yo he explicado que ahí se me fracturó el corazón, Mike. Claro, porque ibas escuchando las historias. Para quienes no sepan lo que es la caravana, creo que sí hay que un Explicar. poco contextualizar que... En 2011 Ajá, matan al hijo de Javier Sicilia sí. en Cuernavaca y empieza a crecer un clamor que respondía a una realidad, Claro, que era la guerra que Calderón había impuesto con las drogas y había un contexto de mucha violencia y las víctimas estaban muy invisibilizadas. sí, muy silenciadas, así ¿no? como cuando en 2004 fue la marcha de la seguridad, aquí fue otro momento boom. Y hicimos los diálogos con Calderón en el Castillo de Chapultepec. Sí, ahí estuve yo. Y luego viajamos por el país de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Y empezamos a hacer como estos encuentros para que hablaran víctimas. El primero fue en Morelia. Y te Paramos tocó en Toluca. escuchar las historias más Las historias crueles, más atroces, ¿no? Sí. Y yo nunca he llorado tanto en mi vida como eso. Y decías, ¿cómo es posible? Entonces, sí haces unos diálogos profundos que desafían tu fe. Sí. O sea, ¿en serio crees en esto, carnal? Y que desafían, Emilio, o no, tu capacidad de hacer algo diferente. O sea, hay un momento en que dices, es que ya no hay nada que yo pueda hacer. O todavía dices, lo poco que pueda hacer, le voy a seguir. Sí, porque a veces, mira, nos encontramos con un problema tan grande. Que a veces te haces dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles? Un lado decías, Dios, ¿dónde estás? Ajá. ¿No? Y otra también dices, ¿el Estado dónde está? Bueno, mejor nos regresamos a la primera, ¿no? Okay. Y empiezas a encontrar que no es que Dios quiera eso, no es que ese sea el plan de Dios. Es que es cuando ves que hay esta contradicción de bien y mal, ¿no? Y yo no creo en un Dios gandalla, de terror y que mire pecados y castiga, no creo en eso. Al contrario, creo en un Dios que conforte y que por vía de la comunidad te arropa y te ayuda, ¿no? En las madres buscadoras que se encuentran y que te ayudan a salir de la depresión total. O sea, para mí la expresión de Dios es la comunidad cariñosa que te arropa ante la tragedia. No, y tú me pusiste el ejemplo propio, ¿no? De tu comunidad, cómo te arropó con el tema de Guadalupe y cómo has visto que a las víctimas, a las madres de los desaparecidos, a quienes has acompañado muy de cerca, también son las otras madres las que te arropan. Las que las contienen. Mira, María Herrera, ¿no? La encontramos en Morelia. María Herrera es una señora al que le han desaparecido 4 hijos. Sí, la conozco. Y se abrazó con Javier, ¿no? Y entonces se fue creando esa comunidad. No iban en ese momento a regresar a los hijos, pero encontrarse con alguien más que tenía el mismo dolor o que entendía. Un señor muy desesperado quería ver a Javier y entonces le decía a una señora, no, papá, ya vámonos. Y le dijo,
Hija, es que sí me entiende. Claro. Porque habían matado a su hijo. Claro. Entonces, por eso creo que no es, yo no comparto la idea de esta cosa de, pues el sufrimiento es algo que te manda Dios, ¿no? Y no, pues es que Dios lo quiso. No, yo no creo que sea, o sea, Dios no quiere que suframos. Y entonces hay veces que tenemos una situación límite de cierta naturaleza, muerte de gentes queridos, de trabajo, y como lo dice, ¿cómo le sigo? Yo procuro buscar siempre o una luz o una puerta. ¿Quiénes te contienen a ti? Tus principales contenedores, Emilio. Yo pienso que es mi familia, ¿no? Mi esposa, mi familia, mis amigos. Tengo un espacio que le llamo comunidad. Nos encontramos una vez al mes, casi desde hace más de 30 años. ¿En serio? Sí. 30 años reuniéndose. Una vez al mes. ¿Qué hacen? ¿Comen? ¿Se echan su nito? Desayunamos. Ah. Empieza la chorcha. Muy fresa desayuno, ¿no? No, ¿qué pasó? Es muy bueno. Yo soy gran fan de los desayunos. Sí, sí. Soy más fan del desayuno que de la cena. Ok. ¿No? Y ahí empieza la convivencia. Luego tenemos un tiempo donde hay la lectura del día. Se comparte la lectura y las reflexiones. Y luego se comparte la vida. Como terapia de grupo. Tú podrías pensarlo así. Sí, me lo imaginé así, como en un círculo en donde Sí. alguien dice, oigan, atravesé por esto. Es más o menos le llamarían en términos ignacianos una comunidad de discernimiento. Ok. Donde tú planteas un tema y tu comunidad te retroalimenta en su visión Sí. de tus dilemas, de tus oportunidades, de tus quehaceres, de tus desafíos. Y ustedes se exhiben, ¿no? Porque pues abres tu corazón y tu experiencia, tu experiencia, y lo que viviste. tu vida y lo que cada quien quiera poner. Ajá. Y lo que cada quien Y quiera hay hacer. unos más regañones que otros, ¿y así? ¿O tú eres de los En regañones? general, nadie regaña. ¿No? No juzgan. No, porque no. ¿Quién tiene autoridad para regañar a otra persona? Yo creo que nadie. ¿Pero dan consejos? Sí, damos consejos. ¿O es nada más escuchar? O, oye, ten cuidado con esto. Oye, fíjate que ya hace algunos años, como ya no conocemos tanto, Claro. no es la primera vez que tienes este dilema. O checa que tal vez tu enojo no es por esto, sino por esto. Se hacen análisis, ¿viste? Sí. Y mira, a lo largo del tiempo ya es elaborado. Ok. ¿No? Ahora, eso se hace a la luz de la fe. Sí. Eso los hace coincidir. Entonces tienes por lo menos Y dos terminamos en herramientas comida. ahorita que aportar. ¿No? Mi familia, mis amigos. Tengo un grupo de amigos de hace muchos años de los Scouts, Ajá. ¿no? Que son también pues, confidentes y compañeros. Sí. Y también me gusta mucho como llegar a casa y despresurizarme Claro. viendo películas de la naturaleza. Ok. O sea, diríamos ahorita yo sumo 3 herramientas para quienes la pasan ruda y es la fe, que no todos la tienen, la contención de un grupo, que es así se puede como buscar y procurar, y el desayuno y la conversación, y buscar un espacio que te haga sentir relajado y contento, ¿no? Sí. Entonces, eliges ese contenido, por decirlo de alguna manera. Sí, Raquel me dice, oye, otra vez los animalitos. ¿No? Sí. Vamos, le digo, mira, Raquel, es que mi trabajo es tan jodido. Ay, sí, que no quiero ver narcos Ya, en o la sea, mira, tele, mi ¿no? trabajo es lo Sí. que las películas. Sí, Entonces, me pasa igual. estar viendo que si la atención, que si lo van a matar, que si ya lo engañó, o sea, no, gracias. Entonces prefiero ver, soy gran fan de los documentales, Ajá. me gustan las biografías, me gustan las películas de historia, me gustan las documentales de naturaleza, mucho. Oye, Emilio, y ahorita todo, como te escuchamos, pues sale un Y hay ser un cuarto. como... A ver, el cuarto. Me gusta mucho encontrármela para pasármela bien. Ajá. Con- Eres muy chorchero, ¿no? me gusta mucho la choza. Hasta en las entrevistas políticas, Sí. que ahí quiero llegar ahorita. Soy porque- muy chorchero. Ajá. Y o sea, tal vez, te lo digo así, para mí el sentido del humor Ajá. es un Ahí instrumento de quería llegar. sobrevivencia. Ahí Para quería mí llegar. el sentido del humor es un sentido para enfrentar el dolor. Porque no vamos a tocar el tema político, está prohibido en esta mesa. Pero sí he visto cómo enfrentas a personajes y la verdad es que uno dice, híjole, yo ya hubiera brincado, yo ya hubiera levantado la voz, yo ya hubiera... Y lo sabes hacer a través de la sátira. O sea, tienes este sentido del humor en donde sueltas algo elegante, pero que dio un golpe contundente, Sí. ¿no? Y hasta ahorita hemos visto un Emilio, un ser humano como muy equilibrado, muy bonachón, pero
¿no hay en ti partes oscuras que en esos momentos cuando te enfrentas a personajes como ese quisieran surgir, Emilio? O sea, creo que todos tenemos una sombra, ¿no? Pensando Sí. en esta idea junguiana de... Más que una sombra, O sea, algo una donde especie de digas, ogro. salió ese Emilio del que después me arrepiento. Sí. ¿Cuándo son esos momentos? Cada vez que ha salido el ogro, me arrepiento. ¿Y cuándo te ha salido y cómo te sale? Porque ya nos planteaste al Emilio buena onda, No, que la no, tele, que la fe, que los amigos. hay Emilio veces, que dices, mira, chin. Cuando dejo salir al demonio, al ogro, ¿no? Lo dejas salir porque asumirías que lo traes Sí, claro. dentro. No, porque es una parte de ti. Claro, es una parte de nuestra ti, que o no sea, hay que negar. te enojas, tienes te indignas, y entonces hay un componente donde te empieza a hervir la sangre, ¿no? Y dices, cabrón, ahí viene el pinche Hulk, ¿no? Ujú. Y procuro no hacerlo porque he lastimado a personas Ujú. de distinto tipo, Ujú. colaboradores, y pues, cabrón, no era tan importante, ¿por qué llamaste la atención tan fuerte? Pero porque ¿No? alguna fibra tuya Eventualmente estaba, se disparó. una de las cosas es aprender a detectar qué me tiene enojado. Y ya sabes, por ejemplo, qué Sí, te pone así. sí. A ver, una. No, distinguir tu enojo, dejar el coche sin gasolina, porque te Ah, taparon ¿en la serio? puerta, porque O sea, pueden ser cosas de esas. quedaron de entregarte algo y no te lo entregaron, porque te gritaron, te insultaron, porque te chocaron el coche, Ok. porque... O sea, pueden ser cosas cotidianas, en Sí. donde uno diría, ay, mira qué mecha larga, o sea, y de repente, llegas híjole, molesto, aquí es ¿no? cortita. Llegas molesto, hay ambiente explosivo y pasa una chispa, ¿no? Es que ya le diste la clave, llegas molesto. Claro. O sea, no es porque te dejaron el coche sin gasolina que Explotas. Hay conjunto de cosas que te van molestando. Pueden ser varias. Tonterías, si quieres. A veces pueden ser no. Sí. Oye, no jales, ¿cómo se le ocurrió imprimir un informe mal hecho? Sí. ¿Y gritas? Sí, pero procuro no hacerlo. Ok, pero si lo has hecho. Sí, lo ha hecho y no me gusta. Ok. No me gusta hacerlo y entonces trato de medirme. O cuando tengo un adversario político que dice, yo sé que está mintiendo, yo sé que está ofendiendo. Casi no hay de ¿no? esos. Casi no hay, ¿no? Dices, Sí. ganas dan, pero no me quiero dar esa cosa porque entonces voy a dejar de pensar lo que digo y voy a salir con un nivel de iracundez. Claro. Que no son el tipo de cosas que las que creo. Sí. Entonces procuro medirme. Claro. ¿No? Y a veces sí, por ejemplo, en el Senado un par de veces me he enojado y a los gritos, ¿no? Sí. Pero son reclamos así de esa cosa iracunda, ¿no? Y eso no me arrepiento. Eso es muy O sea, hay veces que son necesarios. Sí. Esos. Cuando haces un enojo que maltratas a alguien y lastimas indebidamente, una cosa es que tengas un grito, hoy en la mañana me peleé con Cravioto con Azucena. No tengo problema, ¿eh? Porque era un debate ríspido. Claro, para eso es ese espacio, ¿no? Es eso. Pero cuando hay un reclamo inmerecido a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, a tu colaborador, al del taxi, al señor de la esquina, se me pasó dices, la mano. qué choquete, no correspondía. Oye, Emilio, estoy pensando en una etapa de la vida, tú me dices si quieres hablar de esto, ¿no? Tú tienes un hijo autista. Y ahí también pienso en cómo lo han llevado como una familia muy ejemplar, pero además cómo han innovado tú y Raquel al respecto de cómo verlo, de cómo vivirlo y de cómo enfrentarlo. ¿Qué emociones te desató ese proceso cuando era pequeñito, por ejemplo? La verdad ha sido un aprendizaje. Jesús es uno de mis mejores maestros de la vida. Para la templanza. A ver. ¿No? Porque, pues, ¿cómo regañas a alguien que no entiende lo que te está diciendo? Sí. ¿No? Una vez, oye, Jesús, por favor, baja mi saco de pijama. Sí. Y pasó tiempo, y dije, este cabrón. ¿No? Entonces bueno, subí. que te pudo haber pasado, mil ¿no? veces, Con Guadalupe ¿no? también. Sí. Y me lo encuentro, y buscando los sacos. ¿No? Claro, y porque dijiste saco de pijama. Entonces me dio mucha risa. No, pues, papá, tú dijiste saco de pijama, me hubieras dicho nada más tu pijama. Literalmente, claro. Yo busco en sacos. Entonces Claro. me dio mucha, pero antes cuando era niño, yo me hubiera enojado, ¿no? O por ejemplo, no sabíamos al principio qué tenía Jesús. Y esa es una parte de una
angustia grande para muchos papás y mamás. Claro, Emilio. Porque, mira, hasta lo llevamos en un examen auditivo. Pensaban que era un Que tema era de un oído. problema de oído. Ajá. Y nos dimos cuenta que Jesús tenía un desarrollo distinto a las hijas. ¿No? Además, las niñas son un avión y los niños somos unos pelmazos. ¿En general? En Gracias. general, en general. En que yo ya aprendí, yo tengo 8 hermanas y tengo 2 hijas. Y no, las mujeres son muy superiores. ¿Y ningún hermano? Hoy tengo 5 hermanos. ¿Y 8 hermanas? Fuimos 15. No manches, Emilio. Ahí me hallé un reto Sí, total de sobrevivencia. La primogénita murió. Tu resistencia vital empezó desde ahí, ¿no? Soy el 12. No, O sea, muere la primogénita y mis papás tuvieron 14. 8 mujeres y 6 hombres. Yo soy el 12. No tenía National Geographic como tú. Dice mi papá, decía mi papá que no eran tan idiotas como para entretenerse en la tele. Ok. Se entretenían en Aprovechaban mejor el tiempo. Aprovechaban mejor y creo que se la pasaron bien. Ujú. Y pues esa familiota tiene ciertos aprendizajes, pero nada me había preparado para Jesús. No, claro. Y entonces fuimos un poquito caminando. ¿Jesús es el menor? Ese menor. Ujú. Y empezamos, pues, prueba y error, Maite. Y que sí con esta terapeuta, que sí con esta, que sí con esta, que sí con prueba. Y otra vez, nuestra gran luz fue un matrimonio Ajá. que había pasado lo que nosotros. Sí. En la escuela nos dijeron... O sea, la empatía de alguien que atravesó por algo similar. Y es que en México es un desastre la cosa de la discapacidad, en general y en particular para padres con niños con discapacidad. Sí. Esa frustración, Maite, acaba con muchas rupturas. Sí. Y lo que yo descubrí es qué mal equipados estamos los hombres para la frustración. La mayor parte de los papás abandonan. Los abandona en un Abandona centro de el atención. matrimonio, Ok. abandona la pareja. ¿Papás varones te Papás refieres varones, o papás hombres. y mamás abandonan Papás al varones. hijo? Ah, bueno, no me gusta la palabra varones, pero papás. Bueno, hombres. Hombres, ajá. Hombres Deja a la mamá y rompe al el hijo matrimonio, autista rompe el o hija. matrimonio, Ajá. la frustración es tal que se van. Y cuando más se necesita trabajo en equipo, cuando más proximidad, cuando más cariño se necesita, se van por la frustración. Sí es frustrante, pero es un problema tuyo, no del niño. O sea, es un problema de las expectativas que tú te haces de tu hijo, de tus ilusiones, no del niño. No del niño. Y descubres, como siempre, pero uno es idiota, que niños y niñas van a hacer su propia vida y van a ser diferentes. Sí. Y no te toca colgarles tus expectativas de vida. Y tienes que aprender a respetar que cada quien es distinto, que van a vivir de manera distinta. Y con Jesús más. Claro. Y resulta que luego fuimos entendiendo pues, que Él no nos veía. Y como no nos veía, no aprendía. ¿No los miraba? No te los miraba, ojos, no te miraba. ¿O tenía dificultad para ver? No te miraba. No te miraba. Entonces no sabías si te estaba atendiendo o escuchando. En esa etapa de la vida, una parte importante del aprendizaje es por imitación. Comer, lavarse los dientes, peinarse. ¿Cuántos años tenía? Pues empezamos a detectar eso como al año y medio. Ah, chiquitito. ¿Eh? Sí. Y ya luego pudimos ir a varias terapias muy bonitas, donde jugabas con él dibujándote en la cara o dibujando con un jabón a través en un espejo o haciendo juegos. Ahí la gran heroína de la película fue Raquel. La gran. Tengo una profunda admiración. Y como familia tratamos de acompañar. Y la verdad es uno de los motivos de más orgullo. Sí. Jesús está haciendo estudios universitarios. ¿En serio? Sí. ¿En dónde está estudiando? Estudia en una pequeña universidad sí. que se llama Instituto Universitario América. Ajá. Estudia Ciencias del Deporte. Ay, qué bien. Y decidió y nos tiene con los huevos en la garganta a mí, por lo menos. Pero, sí, porque las demás son mujeres. O varios. Las bolas podremos sintetizarlo. Se va a ir un semestre a Cataluña. Ay. La escuela tiene una universidad hermana, entonces va un semestre. La cosa que nos da mucho gusto porque es trabajar en su independencia. Era lo que te iba a decir, el reto es cómo
le ayudas a generar autonomía, ¿no? Él siempre nos ha sorprendido. No sabíamos si iba a acabar la primaria, si iba a acabar la secundaria. Y siempre, pues la prepa, ¿no? La prepa. Y entonces se aprendió a mover en metro, aprendió a moverse en metrobús. Y luego pues, en bicicleta, y luego ahora la universidad, y luego el intercambio. O sea, y todo esto solo, Emilio, solo en metrobús, solo... Ya se mueve solo. Qué brutal, Se mueve solo. Okay. ¿No? Y aprendió a manejar, híjole, Raquel y yo perdí mucho pelo, yo creo. Sí, bueno, de por sí que un hijo, sí, enseñarlos a manejar, uno sufre mucho. Entonces, a un señor que trabajó conmigo, que tiene una paciencia del Santo Job, le pedimos que le enseñara. Sí. Lo acompañó y ya le dijo, oiga, llévelo a la Marquesa, ahora llévelo a Toluca, ahora llévelo a Texcoco, llévelo a Puebla, llévelo a Querétaro. Entonces ya hasta en carretera maneja. ¡Qué bien! Entonces un chavo que nos importa mucho su autonomía y nos impresiona. Porque es cada vez una persona que tiene, él a sí mismo como que está en un mantra de decir, no permites que el autismo te limite. Y él siempre nos impresiona mucho. Pero no, hijo, qué dificultad. Sí. Entonces hablamos de tus hijos como maestros para poder generar herramientas de autoconocimiento. Y también ante las nuevas formas de pensar y realidad. Sí. Con Guadalupe y con Luisa tuve unos agarrones del chongo. A ver, con Luisa vamos a Luisa. Luisa es muy parecida a mí. Okay. Nos chocamos. Chocamos y en la adolescencia. ¿Por qué? ¿En qué chocan? O sea, ¿o en qué es parecido? Por necios, por necios. Porque eres Aries. Ahí porque ya no recurriste a tu signo, pero hay que decirlo. Los Aries somos así, cabezones. Sí. ¿No? Por eso tenemos, ¿no? Exacto. Frontales. ¿no? Así es. Somos personas que nos gusta alegar y la prevalencia de nuestras ideas. Y para que cambies de idea. Tener la razón. Tener la razón, pero yo no tengo problema de cambiar de opinión si me convencen. Pero para que me convencen cuesta. Sí. Entonces con Luisa, ella es igual, entonces se enfrenta. Sí. Tenemos muchos choques, hemos aprendido a hacernos a un lado cuando hay que hacerse a un lado. Sí. Dejar de discutir cuando hay que dejar de discutir. Que se baje un poco el ánimo. Es decir, mira, no hay condiciones para discutir. Sí. Luego platicamos después. Las típicas cosas, uno quiere que las cosas se hagan ahora y la hija no tiene problema en hacerlo después. Sí. Pero tú ya sabes que eso nunca va a llegar o va a llegar un momento raro, ¿no? Sí. Un después, ¿no? Y vamos a decir, sus criterios de orden no son mis criterios de orden. Sí. ¿No? O que vaya a nuestra recámara y se note su presencia, ¿no? Es decir, desordena todo. Sí. ¿No? Entonces esas cosas en lo cotidiano te pueden llegar a fastidiar. Claro. Oye, Emilio, y voy a la pregunta que un poco contrasta con la dificultad, que tiene que ver con a qué momentos recurres en tu mente cuando estás, pues ahora sí que pasándola fatal y necesitas un referente de alegría, como decir, bueno, pero a ver, me acuerdo que cuando viví esto fue justo después del peor momento, entonces viene uno mejor. ¿Qué referentes, un par de momentos que digas, estos recuerdos me rescatan? Yo hice un viaje, cuando acabé la maestría, de Londres a Katmandú, en autobús. ¿No? Literalmente jipiteca total. Sí. ¿No? Y pasamos por Europa, luego Turquía, Irán, Pakistán. Y hay una playa en Turquía, muy linda, se llama Kaz. Y me impresionó porque fue la primera vez en mi vida que vi una playa que no tenía arena. Eran puras piedras. Fijaros. Y había unos tapetes, pues como nuestros tapetes, pero más gruesos. Y en la tarde yo me quedé ahí casi solo. Y vino un atardecer extraordinario. En ese viaje yo descubrí a Mozart. Yo estaba escuchando un disco de Mozart. Un cassette. Un cassette, sí. Un cassette. Viendo ese atardecer. Sí. Y se convirtió en un momento esplendoroso. Que me acuerdo de él. Sí. O cuando yo estaba en los Scouts, entonces nos íbamos a veces a la Jusco. Y caminábamos a veces con mi grupo de amigos para llegar a dormir los viernes de la noche. Llegamos a siempre mismo lugar. Y llegábamos y estaba lleno de niebla.
en silencio, no sé, las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y era así como entre mágico y místico, ¿no? Me acuerdo de esos momentos. Oye, Emilio, para cerrar, ¿tú dirías que lo que te mantiene a flote o lo que te hace no tirar la toalla tiene que ver con que te dedicas a que el sufrimiento de los otros se pueda reducir, se pueda minimizar, o a la inversa? Te mantienes a flote porque estás atento al sufrimiento de los otros. Fíjate que yo tengo 2 vertientes que me ayudan a entender eso. La primera es que soy sociólogo. Y por mi experiencia, por mi vida, por mi práctica, creo en los procesos. Sí. Y creo y sé que las cosas no se van a resolver ni fácil ni pronto. Entonces, trato de encontrar un camino para lo particular y lo general. Hay casos que tienen causas y hay causas que generan casos. Eso me tomó tiempo aprenderlo, pero ya lo aprendí. Entonces, casi siempre trato de relacionar el caso con la causa. Sí. Y por eso hago discusiones de política pública y por eso hice leyes y por eso, para atender eso. Porque si te quedas, el caso es muy importante, porque en el caso puedes llegar a casos de éxito o de cambio mucho más fácil que las causas. Sí, no puedes transformar la vida de 1, 2, 3 personas. Sí, son historias que te alimentan el espíritu. Dices, ay, le dieron la compensación a tal persona, se dictó la sentencia a tal persona, salió tal resolución, ¿no? Entonces son casos particulares que te alimentan lo general. O al revés. Entonces lo conecta. Y la segunda cosa que me ayuda es también la fe. Sí. ¿No? Porque como yo sé que estoy construyendo el reino y que me pienso como albañil de la esperanza, sé que no lo voy a ver. Entonces creo en el largo plazo. No me apura, ¿no? A veces me desespera, como en esta etapa del país, que muchas cosas que las que construí se están cayendo. Claro. ¿No? Y entonces eso me molesta, me angustia, no me gusta. Pero nadie dijo que la historia era un continuo. Y entonces estoy teniendo un duro aprendizaje sobre eso. De acuerdo. Pues muchas gracias, Emilio, la verdad, por esta conversación. A ti, muy querida. Por abrirte sobre tu vida personal, tus hijos, tus historias, tus dolores. Yo soy de los que piensa, caer en lo hondo. Maite, que cuando hay incertidumbre uno tiene que apelar a sus certezas. Y eso lo repito mucho. En caso de incertidumbre, apela a tus certezas. Y quizá lo que te ha mantenido congruente es que tienes claras tus certezas, Emilio. Procuro. Sí. Busco. Y uno tiene que estar a la casa de sí mismo. Tienes que estar... cuando uno camina en el bosque, uno tiene que tener punto de referencia porque si no te pierdes. Sí. En la vida cotidiana, en tu familia, en tus relaciones personales, en tus relaciones políticas, es bueno tener puntos de referencia para no perderse. De acuerdo. Porque a veces se pierden. Y la gente yo he visto muchos amigos, muchas personas que se pierden. Que ya no son lo que creímos que eran, quizá, ¿no? Hay gente que puede no gustar en lo que hago, muy respetable, pero lo que busco es eso, es una línea de congruencia. Sí. No digo que yo sea congruente, es la búsqueda de la congruencia. Eso es un referente que a mí me ayuda. Claro, totalmente. Pues Emilio, para muchos eres un referente de congruencia, para mí sin duda, y te agradezco mucho este espacio de conversación. A mí me da mucho gusto, mi querida Maite, porque también uno es con quien se junta. Claro. Y me da mucho gusto juntarme contigo. Sí.